Buenos días, buenas noches, todas las damas, las chicas, las señoras, los señores, te saludo mucho. Te doy la bienvenida una vez más al canal. Nos vamos a presentarte en ese video 4 errores siempre hicieron cuando están leyendo la Biblia. Hay 4 errores que deberíamos evitar siempre, porque la Biblia es un libro, como te digo el mes pasado, en el video pasado, que es una escritura inspirada de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para hacer muchas todas buenas cosas. Entonces hoy día presentamos 4 errores al leer la Biblia que siempre debemos evitar. ¿Qué son esas 4 errores? Te invito primero a suscribirse a ese canal, por favor, y ayúdame a crecer ese canal en toda parte del mundo donde hay gente que pueden entender español, que pudieron ocupar este canal para comprender o para mirar esos videos y escuchar también cosas sobre esa maravillosa libro que tenemos, ese maravilloso libro que es la Biblia, un libro muy perfecta que da todas las enseñanzas que puedes ayudarnos a sobrevivir nuestra vida en ese mundo de problemas. Mucho esa enfermedad que estamos viviendo, mucho problema. Entonces tendríamos que ponernos en un momento siempre, todos los días, de lectura de la Biblia. Vamos a ver juntos esos errores que yo, ustedes, todos nosotros tendríamos que evitar siempre al leer ese maravilloso, te lo repito, ese grande libro que tenemos como una riqueza, como un tesoro vivante, un grande tesoro. El primer error que tenemos que evitar al leer la Biblia es que cuando leemos muy rápido, hay que sacar un tiempo, hay que tener un horario fijo todos los días al leer la Biblia. A veces leemos sin poner mucho tiempo a ese maravilloso libro. Entonces hoy día te digo siempre, hay que leer la Biblia con mucho despacito para poder analizar con diccionario bíblico lo que estamos viendo en ese tesoro muy grande, como te decía en el video pasado. Segundo, errores. Hay gente que lee la Biblia, los capítulos y los versículos fuera del contexto. Entonces, escúchame, mis amigos, no vamos a tener una cosa que se llama mala interpretación a los versículos cuando leemos fuera del contexto. Lo que dice más arriba del versículo y más abajo del versículo, necesitamos a combinarlos juntos para poder entender lo que dice el versículo que estamos leyendo. Algunas cosas son metafóricas en la Biblia. Entonces hay un versículo, por ejemplo, Mateo 5, versículo 29, que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, por tanto, sácalo y échalo de ti. Eso significa hay que sacar el ojo. Sí, sacarlo y echarlo. No, pues vamos a ver exactamente la parte muy importante que tenemos que pensar. No debemos sacar el ojo. La verdadera significación es que tendríamos que evitar
ese pecado con mucha fuerza para no hacerlo, porque ese pecado da la posibilidad de caer. Todo el cuerpo puede morir por ese pecado. Vamos a seguir con el tercero, pero antes de seguir con el tercero paso, errores que siempre hicieron cuando leen la Biblia, hay que leer la Biblia como recomendaciones, hay que leer en el contexto inmediato del versículo, o sea, lea todo el versículo, hay que verificar en qué libro y capítulo estás leyendo, además de quién fue su autor. Y otra cosa, si no entiendes bien el versículo, verificar si el autor lo explicó más adelante. ¿Me entiendes? Si lo explica en otros libros que él escribió en la Biblia. Por ejemplo, apóstol Pablo escribió muchos libros. Hay versículos, puedes encontrar la verdadera interpretación en un otro libro que él escribió. ¿Me entiendes? Tercero, hay que leer con oración. Tercer error es cuando la gente lee la Biblia sin oración. Ese es un gran error. Veamos juntos que la lectura de la Biblia, acompañarse de la oración. Se trata de una conversación con Dios y yo. Una de las formas que Dios se comunica con nosotros es por el medio de la Biblia. Entonces hay un gran filósofo que dice que los textos de la Biblia con frecuencia se negarán a revelarnos sus secretos hasta que los obras con la llave de la oración. Como la oración es una llave que utilizamos para abrir los versículos de la Biblia. Error número 4. ¿Qué dice? Dice cuando la gente lee la Biblia sin hacer esas preguntas. Cuando leemos tenemos que hacer preguntas para poder entender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el primer pregunta que debemos hacer es que ¿cuál es el contexto histórico de lo que estás leyendo? ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto histórico refiere al lugar que escrito el texto, las personas y a quién va dirigido originalmente el texto, la fecha en que fue escrito ese versículo, o ese libro, o ese capítulo, y también quién fue el autor. Esas preguntas son las preguntas que refieren al contexto histórico del texto que estoy leyendo para poder comprenderlo mejor. Pregunta número 2 que debemos hacer es ¿cuál es el contexto bíblico? ¿Qué dice el libro de la Biblia en el que estoy leyendo? Justo antes del pasaje que estoy leyendo. Esa pregunta es muy importante o curioso, ¿no? Y hay que examinarse si el pasaje realmente significa lo que a simple vista parece que significa. Hay gente con un simple vista pensar que ese versículo significa eso, pero no. La verdadera significación hay que pensar según el contexto también. Hay que analizar a la luz de otros pasajes en la Biblia que hablan sobre el mismo tema. ¿Me entiendes? Tercera pregunta que debemos hacer es ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, investigar. Eso se refiere a investigación. Investigar sobre el texto para poder comprender, para poder
entender lo que dijo en el texto. Por ejemplo, hay que investigar sobre una frase, sobre una palabra. Hay que utilizar el diccionario bíblico para sacar la significación de una palabra. Por ejemplo, hay palabras que pueden ser oscuras para ustedes, para yo, para cualquier persona. Entonces, para poder comprenderlo mejor, hay que buscar, hay que investigar, hay que sacar, hay que ver, hay que caminar, ir al otro lado para preguntar al pastor, al predicador, a la gente que tiene más conocimiento que nosotros. Esos son 4 errores que debemos evitar al leer la Biblia. Entonces te saludo mucho, espero que vas a tener una buena noche, un buen día, depende del momento, el día que vas a leer ese video, va a verme el Molino Predicador que está hablando. Nos vemos. Chao, chao. Te amo mucho. Besito para las mujeres, las chicas, las damas, las señoras y paz. Doy la mano con los hombres. Gracias. Chao. Nos vemos.